Si no es así, pasamos al otro tema, que es el tema vinculado a los delitos pertenecientes al régimen penal tributario. Cambiamos el paradigma, no tanto en algunos aspectos, sí en otros. También vamos a tratar cuestiones que tienen que ver claramente con el derecho penal económico. La primera consideración que tenemos que hacer cuando estudiamos el problema del régimen penal tributario, como se lo llama genéricamente, es partir del reconocimiento, indudable por cierto, de que los tributos o el pago regular de los tributos tiene una función fundamental para el sostenimiento de la economía de un Estado. Es decir, la propia Constitución Nacional en el artículo 4 expresamente establece que el Tesoro Nacional se nutre de los recursos que equitativa y proporcionalmente fije el Estado Nacional para el sostenimiento de sus objetivos o de sus fines. Durante mucho tiempo se discutió en el ámbito del derecho penal económico si lo que era la punición al conjunto de actos que vamos a describir en esta clase era una problemática del derecho administrativo sancionador o era una problemática del derecho penal. Durante mucho tiempo se la consideró dentro del primero, es decir, que los incumplimientos fiscales, aun cuando estén precedidos por defraudación, no eran más ni menos que contravenciones, vistas estas desde el punto de vista del derecho administrativo, es decir, infracciones a deberes institucionales que los ciudadanos y los contribuyentes tienen para con el Estado y que no colisionaban de alguna manera contra bienes jurídicos puntuales. De manera tal de que todo el elenco represivo en materia fiscal estaba contemplado o contenido mayormente en normas de naturaleza contravencional. Por supuesto, entendiendo la contravención como un instituto diferente al delito, entendiendo la contravención, ¿es cierto?, como una infracción a deberes del ciudadano para con el Estado. Durante la década del 90 se sancionó la Ley 23.771 y se incorporó el régimen penal tributario. El régimen penal tributario implicó también solucionar esta discusión académica, por cierto, y comenzar a considerar a esta legislación como derecho penal. Es decir, esta decisión de considerarla como derecho penal implicó de alguna manera resolver un tópico relevante. ¿Le son aplicables los principios del derecho penal, las garantías que deben ser respetadas en el ámbito del derecho penal y, por supuesto, el elenco de reglas contempladas en el Código Penal, particularmente en el libro primero, en función del reenvío a la legislación especial que realiza el artículo 4 del Código Penal? De manera tal de que acá estamos en presencia de derecho penal especial, por cierto, pero no ya un derecho administrativo sancionador o de un derecho penal administrativo penal o penal administrativo según el autor en el cual ustedes abreven en la consideración de este tópico. Estamos entonces en el ámbito del derecho penal. Y como sabemos, en el ámbito del derecho penal rigen dos principios fundamentales: el principio de legalidad, el principio de reserva, tres diría yo, y el principio de culpabilidad. Pero el principio de legalidad también funciona en el ámbito fiscal. Es decir, hay un doble aspecto a tomar. La legalidad en cuanto a la tipificación de las conductas prohibidas. Ningún habitante de la nación puede ser condenado sino en juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de aquello que la ley no prohíbe. Principio de legalidad, principio de reserva. Y el principio de legalidad en la creación de los tributos. Principio de legalidad que le confiere al Estado Nacional la posibilidad de crear los tributos a partir de la sanción de una ley emitida por el Congreso conforme los mecanismos constituyentes. Pero también la facultad de percepción de los tributos, de nutrirse, ahora vamos a ver lo que implica un tributo técnicamente, de nutrirse del tributo, no es solamente de un Estado, del Estado Nacional. También tenemos los estados federales, las provincias y la ciudad autónoma, que tienen facultad, ¿no es cierto?, de crear tributos, cobrar los mismos y eventualmente ejecutar forzosamente su cumplimiento. ¿Para qué? Para el cumplimiento, para satisfacer las necesidades vitales de la población. Entonces, el fenómeno de la recaudación tributaria, de la creación de impuestos,
de la exigibilidad de los mismos no es un fenómeno nacional, es un fenómeno provincial. No así de las municipalidades, que a pesar de tener autonomía constitucional, ¿no es cierto?, no tienen facultad de percepción de tributos en el sentido de que le vamos a dar al concepto de tributos al margen de esta ley. Originariamente también el régimen penal tributario había nacido simplemente para la criminalización de conductas de defraudación al mismo que colisionen contra intereses fiscales de los estados, del Estado federal. Sin embargo, al sancionarse la ley 24769, hoy derogada, y que fue objeto a su vez de otras modificaciones, ¿no es cierto?, ya se habla de tributos nacionales o provinciales. Con lo cual estamos estableciendo una reglamentación en términos de punición, ¿no es cierto?, que debe ser complementada con disposiciones o nacionales o provinciales cuando se analiza el reproche en el caso concreto. Como siempre hacemos cuando explicamos el alcance de una norma como la que nos estás convocando, que es la ley, hoy la ley 27430, la ley 27430 implicó o exteriorizó la última modificación integral que ha tenido el régimen penal tributario en el ámbito de nuestro derecho positivo. Lo primero que debemos analizar es cuál es el bien jurídico protegido. Hay bienes jurídicos protegidos en esta ley. ¿No? Hay algunos autores, como Pablo Medrano, por ejemplo, que dicen que en realidad no hay ningún interés vital relevante detrás de estas normas. Que en realidad lo que se protege son facultades del Estado, deberes que el Estado tiene para asegurar su supervisión contra los contribuyentes. No hay ninguna infracción a ningún interés vital. Esta es una postura minoritaria que abreva en una concepción administrativista del problema de la recaudación tributaria. Otros, por el contrario, dicen, no, el bien jurídico protegido es la hacienda pública, entendida fundamentalmente la hacienda pública como un bien jurídico macro, como un bien jurídico colectivo, como un bien jurídico que comprende varios aspectos. A saber, primero, el derecho o la facultad del Estado de percibir los tributos, ¿no es cierto? Y en un sentido dinámico de aplicar esos tributos, por ejemplo, al cumplimiento de las finalidades para las cuales el Estado fue creado. Es decir, salud, educación, defensa, seguridad, esencialmente. Es decir, lo que se protege es la facultad recaudatoria del Estado para hacerse de los recursos necesarios para cumplir con las necesidades de la comunidad. El bien jurídico protegido acá es un bien jurídico macro, es un bien jurídico colectivo, en cuyo interés de preservación está comprometido el Estado nacional o el Estado provincial, según el caso. Esto no es un tema menor, esto es un tema relevante. No se protege, entiéndase bien, el patrimonio. ¿No se entiende? No se protege el patrimonio del Estado. Para la tutela del patrimonio del Estado tenemos otras figuras. Por ejemplo, las figuras contempladas dentro del título 6 del Código Penal, las defraudaciones agravadas del 174, inciso 5 del Código Penal, la defraudación a la administración pública. Acá lo que se protege es la hacienda pública, entendida como la preservación de la incolumnidad o intangibilidad, ¿no es cierto?, del derecho del Estado a recaudar para cumplir con las necesidades de la comunidad en su conjunto. El tema, y cuando hablo de Estado, reitero, hablo del Estado nacional y hablo del Estado provincial. Algunas precisiones terminológicas importantes para que se entiendan. ¿Qué se entiende por tributo? La expresión tributo implica el género, que tiene especies. Las especies son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Todos hemos cursado derecho tributario en la carrera de grado, algunos se han especializado con mayor precisión en este tópico, pero el género es el tributo y la especie es el impuesto. ¿Qué es un impuesto? Una detracción de riqueza que el Estado cobra compulsivamente para hacer frente a las necesidades. Puede gravar directamente un hecho o puede hacerlo indirectamente. O se grava a la persona
en su patrimonio, o se grava la actividad en la que interviene el contribuyente en sí mismo, lo que llamamos los impuestos directos o los impuestos indirectos. Estos son temas bastante importantes. En materia tributaria, otro término que debemos empezar a familiarizarnos, se habla de la relación jurídica tributaria, ¿no es cierto? Donde tenemos un sujeto activo, el obligado, el Estado, perdón, y un sujeto pasivo, el obligado, el que debe tributar. Pero además existe otro concepto que debemos manejar, el concepto de hecho imponible, situación captada como objeto de gravamen por la norma fiscal que la contempla. Una operación de compraventa puede estar gravada por un tributo nacional o provincial que la tiene en consideración y respecto a la cual se fija una alícuota. Ese es el hecho imponible. Pero a partir de esa operación de compraventa se genera una relación jurídico-fiscal entre el Estado, legitimado para el cobro del impuesto, y el contribuyente, obligado para cancelarlo conforme a lo que establezca la ley en el caso concreto. Son términos de los cuales nos debemos familiarizar y que nos va a servir como herramientas para entender, ¿no es cierto?, el régimen penal tributario que a partir de ahora vamos a comenzar a abordar. Dijimos los impuestos, las tasas también son exigencias, son del Estado, ¿no es cierto?, por la prestación de un determinado servicio. Las contribuciones son por el uso de un determinado bien. Es decir, todas tienen su marco, pero todas técnicamente constituyen o forman parte del género tributo. La ley 27.430 se integra, ¿no es cierto?, con distintos títulos. Un primer título referido a los delitos tributarios, un segundo título referido a los delitos relativos a los recursos de la seguridad social, un título tercero con delitos fiscales comunes, un título cuarto con disposiciones generales y un título quinto con un marco regulatorio para los procedimientos penales, ¿no es cierto?, y administrativos que decantan por el tema fiscal. La idea que hemos conversado un poco con Sabrina es darle algunas nociones fundamentales de la ley. Yo entiendo que, para que no se haga muy engorroso, la idea es un poquito que vayamos centrándonos en la estructura de los tipos penales, sobre todo de los tipos penales que yo entiendo que son los más relevantes, y si nos queda algo de tiempo, bueno, muy bien, abordaremos el resto de las disposiciones. Empezaremos por la primera figura, que contempla el título primero, que es el delito de evasión simple. Aclaro que esta ley es una ley complementaria del Código Penal. Es una ley complementaria. Todos los proyectos los anteproyectos, mejor dicho, de reforma del Código Penal, e inclusive el último proyecto que tiene estado parlamentario de Boriski, Jacobuzzi y Córdoba, Llerena y demás, lo incorpora dentro del articulado del libro segundo del Código Penal, porque la idea también era, de alguna manera, evitar la dispersión legislativa que nuestro sistema positivo tiene. En ese contexto, hasta que ese proyecto no se incorpore, entiendo yo que no va a ocurrir nunca eso, lástima porque es un muy buen proyecto de reforma del Código Penal, la tenemos como una ley complementaria. En el título primero, delitos tributarios, entonces, ya entrando en el análisis de la ley, tenemos el delito de evasión simple. Dice, será reprimido con prisión de 2 a 6 años. Entiendo yo que Sabrina le hizo llegar la ley, así que la tienen. Recomiendo, como estamos dando parte especial, como le digo a mi alumno de grado, que cuando analicemos la figura, tengamos, si es posible, a mano la ley 27.430, ¿no es cierto?, para que, una vez que descompongamos el tipo penal, como lo voy a hacer yo, ¿no es cierto?, no vayamos en la misma. Yo voy a intentar compartirla en pantalla, a ver si la tengo a mano. Yo creo que la había, acá la tengo. Ahí la tengo a mano. A ver. Modo lectura. Ahí la tengo a mano. Fíjense, porque vamos a tener que basarnos en lo que establece la misma. El artículo
Primero, dice, será reprimido con prisión de 2 a 6 años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la ciudad autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma de 1.500.000 pesos por cada tributo, por cada ejercicio anual, aun cuando se trata de un tributo instantáneo o de periodo fiscal inferior a un año. Y la última parte, para los supuestos tributos locales, la condición objetiva de punibilidad establecida en el párrafo anterior se considerará para cada jurisdicción en que se hubiere cometido la evasión. Varios temas. Primero, bien jurídico protegido, específicamente la hacienda pública, en el sentido que lo hemos definido, porque hay otros bienes jurídicos que se tutelan, fundamentalmente, que lo vamos a ver cuando expliquemos los delitos contra el régimen de la seguridad social. Sujeto activo. Primer tema, el obligado. La primera conclusión que se extrae del tipo objetivo del artículo 1 de la ley es que este es un delito especial o propio. ¿Esto qué significa? Que el autor en el momento del despliegue de la acción típica debe tener la condición o la calidad jurídica exigida por la norma positiva. La ley nos habla de el obligado, con lo cual para entender el significado del sujeto activo es necesario realizar algunas proyecciones que entiendo yo que son relevantes. El obligado es el sujeto pasivo en la relación jurídico-tributaria o la relación en las obligaciones tributarias. Sin embargo, hay que hacer algunos distingos. Nuestra ley 11.683, que es la ley de procedimiento tributario, admite que obligado, ¿quién sería? El contribuyente, pero incorpora un elenco de sujetos que responden por deuda fiscal ajena. Es decir, tenemos el contribuyente, persona jurídica o persona humana, pero también tenemos otros sujetos que son obligados solidarios a la cancelación de las obligaciones tributarias cuando tienen un vínculo de apoderamiento, administración, de gestión, de representación, de tutela, respecto de un patrimonio, respecto de un contribuyente que puede participar en la celebración de operaciones fiscales, con relevancia fiscal. Entonces, esa es, ¿a qué se refiere este artículo primero cuando habla de obligado? ¿Al obligado directo o al responsable por deuda fiscal? La mayor parte de la doctrina sostiene que en realidad está mal hablar de obligado, sino que el sujeto activo en este delito debe ser el contribuyente. ¿Esto qué significa el contribuyente? Aquel que despliega una actividad o es poseedor de un patrimonio sujeto a gravamen por el Estado. Pero de alguna manera puede ser sujeto activo el obligado o el responsable fiscal por deuda ajena. Sin embargo, el sujeto puede ser responsabilizado igualmente cuando, si estamos hablando de una persona de existencia ideal, cuando actúa en su nombre, en su representación o en su interés y hubiera intervenido en el hecho. Pero a los fines de la evasión, el sujeto activo es esencialmente el contribuyente. El contribuyente que puede ser el obligado directo, pero no comprende esto al responsable fiscal por deuda ajena. Sujeto pasivo de este delito, tema no menor, ¿quién puede ser? El Estado. Lo cual habilita como ofendido el Estado nacional o el Estado provincial, vamos a ver, damnificado directo o inmediato, no los sujetos particulares. Esto también da lugar a algunas repercusiones en el ámbito procedimental. En las causas que se tramitan ante los juzgados federales, es muy frecuente, sobre todo en causas tributarias de gran relevancia, la intervención de la AFIP como querellante. De hecho, asume el rol de acusador particular en tal sentido. ¿Qué pasa en el ámbito, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe? El API podría asumir, yo entiendo que todavía el Código Fiscal no tiene ninguna disposición que lo habilite en tal sentido, pero, por ejemplo, podría asumir el rol de querellante en representación del interés fiscal del Estado, Fiscalía de Estado, entiendo yo, cuando se trata de evasión de tributos que tienen que ver de tributos de naturaleza provincial. Son muy pocos los tributos de naturaleza provincial
que pueden alcanzar, ¿no es cierto?, la condición objetiva, salvo el ingreso bruto. Bueno, los que saben de derecho tributario me pueden precisar con mayor alcance. Sujeto activo, entonces vimos quién puede ser. Sujeto pasivo, sujeto activo el obligado o contribuyente. Sujeto pasivo el Estado nacional o provincial. Acción típica. Acá me quiero detener un poco. ¿Cuál es la acción típica? El delito que nosotros estamos analizando, si uno va a la exégesis de la norma, es un delito que en primer término, en primera conclusión, puede ser llevado a cabo por acción o por omisión. Fíjense que el tipo objetivo nos habla el que mediante declaraciones, ¿no es cierto? Fíjense, dice, en que declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño. Esto ha hecho decir que lo que en realidad contempla el inciso, el artículo primero, lo que en realidad es la figura de la evasión, no es más ni menos que una estafa fiscal, una defraudación realizada al fisco. Por eso algunos autores dicen que en realidad el tipo de evasión lo que hace es replicar el modelo de estafa, un ardid o engaño que provoque un horror, una disposición patrimonial perjudicial. Es decir, es una estafa fiscal, es una defraudación fiscal, y es así como se la llama, como la llaman muchos autores que comentan el articulado que hoy estamos analizando. Pero para entender cómo funciona la evasión tenemos que hacer algunas precisiones. Primero, en nuestro sistema tributario se le delega en el contribuyente la obligación de la construcción o la publicitación de su capacidad contributiva. Al mismo tiempo que se le impone en cabeza de los mismos determinados deberes de información. Es decir, que el contribuyente, al presentar su declaración jurada, construye él individualmente, por delegación del Estado, su posición fiscal ante el mismo. De manera tal de que el contribuyente es depositario de determinados deberes de veracidad y de información y de publicitación de su actividad económica para a partir de la misma se fijen los gravames a cancelar. Es decir, hay que entender acá que cuando un sujeto evade, lo hace en el marco de una actividad de delegación, de publicitación frente al propio Estado que cobra el tributo de su capacidad contributiva. Entonces, es cada contribuyente, persona jurídica o persona humana, la que define su capacidad contributiva frente al Estado, reflejándola en la presentación de su declaración jurada. En su declaración jurada, que puede ser respecto de IVA, por ejemplo, publicita o exterioriza los créditos fiscales en un periodo, ¿no es cierto?, sus débitos fiscales, y establece un número destinado a cancelarse, ¿no es cierto?, dentro del plazo que establece la norma de aplicación. Entonces, el acto, la figura que estamos analizando, que es la figura de la evasión, implica un comportamiento generalmente activo u omisivo del agente o del autor frente al Estado, que trae como consecuencia, como resultado lesivo, es un delito de resultado este que estamos analizando, que el Estado se vea privado de la posibilidad del cobro de un tributo que obedezca a la verdadera realidad económica del contribuyente. ¿El contribuyente qué hace, señores? Falsea su capacidad, su capacidad económica, su capacidad contributiva. Y lo hace afirmando una falsedad u ocultando una verdad. Sin embargo, fíjense que el tipo objetivo introduce una expresión o cualquier otro ardid o engaño, lo cual establece que generalmente la acción de evasión o la estafa fiscal, como la llaman otros, tenga distintas modalidades comisivas que generalmente no se reflejen en la simple ocultamiento, sino también en comportamientos activos que reflejen una realidad que no es veraz. Lo cierto es que a partir de esa acción de la gente, en términos de consecuencias disvaliosas, opera una detracción, una reducción de la capacidad contributiva de la gente que se traduce en un menor ingreso al fisco. Entonces, se afecta la incolumnidad de la hacienda pública producto del comportamiento. No me confundan, y esto es importante, evasión con elusión. El uso o el aprovechamiento de lagunas jurídicas de la legislación por parte del contribuyente para pagar menos impuestos no necesariamente implica una maniobra evasiva. Esto también es muy importante.
Lo que en la jerga del derecho tributario se llama la economía de opción, es una conducta permitida y no prohibida, en tanto y en cuanto mi realidad económica se ajuste a los supuestos de lagunas jurídicas que la ley me permite. Cuando, a ver si se me entiende mi razonamiento. Cuando el contribuyente opta, por ejemplo, por canalizar su actividad o por utilizar un determinado ropaje jurídico para pagar menos impuestos, no está evadiendo, está eludiendo la persecución fiscal, lo cual es una actividad permitida y no prohibida. Nadie está obligado a pagar más impuestos frente al Estado si puede optar por pagar menos sin desprenderse de la norma aplicable o sin desprenderse de la ley, o aprovechando, si se me permite la expresión, los recovecos o la insuficiencia en la legislación concretamente. Estos son temas relevantes desde el punto de vista del entendimiento. Volviendo a la figura bajo análisis. Dice, evadire total o parcialmente el pago de tributo al fisco nacional. Cuidado, no estamos criminalizando las deudas, no estamos penalizando por deudas. Acá no se castiga el sujeto que deja de pagar impuestos. Acá se castiga al sujeto que deja de pagar impuestos llegando a ese resultado como consecuencia del despliegue de un ardid o engaño. No se centraliza el razonamiento en el disvalor del resultado. Si yo declaro que debo estos impuestos y no lo pago, seré pasible de un juicio de ejecución fiscal de naturaleza civil en el futuro, pero no de una persecución penal automática. Lo que me tiene que acreditar el titular de la acción pública o de la vindicta pública es de que yo dejé de pagar y lo hice a caballo de un despliegue ardidoso como el que contempla la figura bajo análisis. Esto no es un tema menor. Es absolutamente repudiable desde un modelo constitucional de que yo, por ejemplo, no pague una deuda, me persigan criminalmente por no pagar por una deuda. No hay prisión por deudas en el derecho argentino. Lo que sí hay es prisión por evadir el pago de tributos, entendiendo la evasión como un despliegue ardidoso para pagar menos. Esto hay que grabárselo a fuego, sin perjuicio de que la ley penal tributaria se utiliza por criterio de prevención general, sobre todo positiva y negativa, como una forma de disuasión y ajustar a los contribuyentes a que paguen en tiempo y forma los tributos a su cargo. Esa es una decisión de política criminal, que va por un carril absolutamente distinto. Pero lo que quiero que se graben a fuego ustedes es que acá no hay criminalización por deudas. Se criminaliza una conducta que implica una detracción a la función recaudatoria del Estado. Una conducta que refleja un claro disvalor de acción, traducido en un despliegue de evasión por parte de la gente. Dice, evadiere total o parcialmente el pago de tributo al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediera la suma de 1.500.000 pesos por cada tributo y por cada ejercicio. Es decir, como ustedes saben, por ejemplo, en la República Argentina hay diferentes tributos que gravan diferentes actividades. Los más conocidos por todos los que padecemos todos los días, siendo responsables inscriptos, son el impuesto a la ganancia, el impuesto a los bienes personales y el impuesto y el IVA. El impuesto a las ganancias se contempla por un periodo fiscal de un año. El impuesto al IVA es objeto de declaraciones periódicas mensuales, es decir, periodos fiscales mensuales, y el impuesto a los bienes personales ocurre exactamente lo propio, es decir, son de periodos fiscales de un año. ¿Qué se entiende como por periodo fiscal? Eventualmente un periodo fiscal es el tramo de tiempo que se considera para determinar la alícuota que grava el impuesto que lo tiene en consideración. El hecho imponible se ajusta a un lapso de tiempo a partir del cual se hace el cálculo correspondiente. La gran novedad que ha tenido nuestra ley penal tributaria es que ha sabido distinguir el ejercicio, ¿no es cierto?, fiscal del período fiscal. El ejercicio fiscal puede coincidir con un ejercicio contable. Por ejemplo, las sociedades comerciales tienen la obligación de presentar sus balances anualmente. Ese es un ejercicio contable.
que culmina con la presentación del balance de los estados contables. Pero eventualmente pueden ser obligadas a tributar en periodos fiscales menores a un año. ¿Cómo se calcula esta suma de 1.500.000 pesos? Dice, superior a 1.500.000 pesos. Si estamos hablando, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, primero por cada tributo y por cada periodo, por cada ejercicio, aun cuando sea menor a un año. Es decir, que el cálculo se realiza teniendo en cuenta cada uno de los tributos en forma individualizada, ¿no es cierto? Y el monto total, aun cuando los tributos sean de liquidación mensual. Por ejemplo, si yo tengo una condición objetiva de punibilidad de 1.400.000 pesos, no puedo ser perseguido de supuesta evasión, no puedo ser perseguido bajo la figura, por impuesto a las ganancias, bajo la figura del delito bajo análisis. Es decir, hay un tope que fundamenta el ingreso de la defraudación al ámbito del derecho penal común. Si ese tope no es alcanzado, la conducta tiene repercusiones, pero en la órbita contravencional o administrativa. Tenemos impuestos de liquidación mensual, tenemos impuestos de liquidación anual. Pero los fines del cálculo del monto para determinar el ingreso en la figura bajo análisis, se tiene en cuenta un periodo, el ejercicio contable en su totalidad y no la forma en que se liquida el tributo. Porque yo puedo, por ejemplo, dejar de pagar 100.000 en enero, 200.000 en marzo, 50.000 en julio, pero el análisis se hace por el periodo fiscal en su totalidad y no por los periodos en concreto. Aunque acá, reitero, hay toda también una discusión interesante en el plano de la doctrina. Esta expresión, que exceder 1.500.000 pesos, tiene el mismo problema que vimos con el artículo 303. Es decir, ¿es una condición objetiva de punibilidad o es un elemento del tipo objetivo? Durante muchísimo tiempo, los autores mayoritariamente lo consideraron como un elemento del tipo objetivo. El problema es que el legislador puso fin a esta discusión al catalogarlo como una condición objetiva de punibilidad. Y el tema no es menor. Porque si no es un elemento del tipo objetivo, es un elemento externo que no forma parte del juicio de tipicidad o de antijuricidad, ni mucho menos debe ser conocido por el agente al desplegar la acción típica. ¿Qué pasa cuando sobreviene una modificación del monto en función de un cambio legislativo? A partir del cual conductas que estaban siendo juzgadas por evasión pierden la consideración en función del cambio del monto. Por ejemplo, imagínense que, como va a ocurrir necesariamente en el futuro, alguien está siendo juzgado por el delito de evasión por haber supuestamente evadido, valga el juego de palabras, por un importe superior a 1.500.000 pesos. ¿Sí? Resulta que se produce una modificación de a cada 2 o 3 años que establece la condición objetiva de punibilidad para el delito del artículo primero en 300.000 pesos, en 3 millones de pesos, perdón. A partir de ese momento, si yo lo considero como un elemento del tipo objetivo, yo tendría derecho a solicitar la aplicación retroactiva de la ley posterior y plantear la discriminación de la conducta. Ahora, si es una condición objetiva de punibilidad, ¿yo puedo plantear la regla del artículo 2? ¿Qué les parece a ustedes? A mí me gustaría escucharlo, acá hay muchos operadores del sistema, acá hay fiscales. ¿Qué opinarían? ¿Podría ser pasible de aplicarse si la modificación en el monto afecta a una condición objetiva de punibilidad? Si es considerado un elemento del tipo objetivo, no tengo ninguna duda que sí. Ahora, si es considerado una condición objetiva de punibilidad, el tema está controvertido según algunos autores. Y esto no es un tema menor. Es un tema que fue objeto de planteo ante la Corte, pero no por el delito de evasión, sino por el delito de retención de los aportes de la Seguridad Social, en el caso Palero. Sin embargo, hay no pocas voces que en el derecho penal económico afirman que el cambio del significado de la condición objetiva de punibilidad
en tanto y en cuanto sea simplemente un cambio que no afecte diquelógicamente el reproche de la figura, sino que tiene como objetivo el mantenimiento del valor intangible de la privación, ¿no es cierto?, de la hacienda pública frente a la depreciación de la moneda, no es un cambio relevante que amerite eximir de repercusión penal fundamentalmente por un tema estrictamente numérico. Esto es un tema muy interesante, porque tiene que ver con los problemas. Nosotros estamos sometidos a un proceso inflacionario de casi un 40 anual, con lo cual esta cifra de 1.500.000, o para que se entienda, no es lo mismo la suma de 1.500.000 cuando fue sancionada esta ley en el 2017, que la suma de 1.500.000 al día de hoy, por la depreciación que la moneda tiene. Con lo cual es prácticamente previsible y posible que sobrevenga un cambio legislativo que incremente el monto de la condición objetiva de punibilidad. Entonces mi pregunta es, ¿eso ameritará o un planteo de excepción de falta de acción por ley penal posterior más benigna, aplicable retroactivamente y desincriminando, o no lo disparará, o no lo ameritará? ¿Se entiende el razonamiento? No es un tema menor. Para los que somos operadores del sistema, yo recuerdo que cuando Esteban Rigui era procurador fiscal, sobrevino el fallo Panero y la instrucción que él había conferido a sus fiscales jerárquicos inferiores era que resistan la aplicación de la ley posterior más benigna en función de lo que él consideraba, con un razonamiento muy atendible, por cierto, de que independientemente del cambio en el monto monetario de la figura, ¿no es cierto?, la modificación legislativa no implicaba alterar el supuesto de hecho prohibido, sino mantener intangible el valor del daño al fisco nacional a partir de un hecho insolayable, la depreciación de la moneda. Con lo cual, acá veo algunos fiscales que me dicen que sí, los veo que de la posición que tienen me dicen que sí, no hay un cambio de valoración jurídico en el Estado frente al reproche de la conducta, lo que sí sobreviene es un cambio respecto del valor de la moneda para mantener incólume el derecho de percepción del tributo por parte del Estado. Ojo, es para analizarlo. A ver, me gusta escucharlo más a ustedes que a mí. A ver, sí, doctor, vi que levantaba la mano. Sí, ¿ahí me escucha? Perfecto. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con el dictamen del procurador Rigui, porque de lo que se trata acá, es decir, si fuera defensor, obviamente que haría el planteo de la aplicación de la ley penal más benigna y trataría de incorporar definitivamente el monto establecido en pesos como parte del tipo objetivo del delito, del tipo penal. Ahora, yo lo que entiendo es que el monto establecido en pesos, en definitiva, podría tratarse también de un error y siempre sería mucho mejor establecer unidades fijas o unidades tomadas, porque en definitiva lo que estamos acá valorando es el perjuicio patrimonial al fisco, digamos, a las arcas del Estado, con lo cual yo propugnaría, digamos, la interpretación que hace Rigui, que me parece la más correcta, sin perjuicio de que obviamente usted, doctor, como defensor, haría el planteo contrario. No, y aparte, adhiriendo a su razonamiento, doctor, yo establecería un sistema de días multa, por ejemplo. Puede ser un sistema de días multa como lo tiene el proyecto de reforma del Código Penal, para mantener permanentemente calzado e intangible el valor. Sistema de días multa que sea, por ejemplo, un porcentaje respecto a la figura del monto de la operación, o anclarlo a un valor, unidades de IU, o a un valor que se mantenga actualizable en el tiempo y que no pueda ser repudiado por una alteración de la norma de la composición del tipo. Pero entiendo yo también, complementando su razonamiento, que al ser considerada una condición objetiva de punibilidad, entra del concepto, algunos autores ni siquiera dicen que no entra dentro del concepto de ley, porque el término de ley apunta al sustrato fáctico y a la pena, no una condición objetiva de punibilidad. Bueno, es toda una discusión muy interesante y muy rica. Lo cierto es que la jurisprudencia se venía inclinando en contra de esta postura que yo describí y consideraba la desincriminación de las conductas cuando el monto de la evasión, ¿no es cierto?, había sido modificado y
automáticamente desplazaba la incriminación hacia la norma, ¿no es cierto?, contravencional, sacándola de la esfera penal. A nivel de tipicidad subjetiva... Perdón, una cosita más. Sí, sí, por favor, por favor. Además, por ejemplo, para las grandes evasiones, esta posición, digamos, en cuanto a lo que es el cambio del monto, podría jugar, digamos, a favor de impunidades en relación a cambios de rigor político, y dejamos en manos, digamos, del cambio de legislación o del cambio de reglamentación el establecimiento de monto. Entonces, de esta forma, una persona que generó una gran evasión por digamos, el monto establecido en un momento determinado, a lo mejor se ve beneficiado por acuerdos de poder en otro momento, como, bueno, ha pasado ya en Argentina en un par de oportunidades. No, perfecto. Yo entiendo como usted, y esto no es un tema menor, pero esos cambios legislativos, si acontecen, implica también un cambio de valoración del disvalor de la acción. Y es una decisión de política criminal, más allá del pacto espurio que puede preceder esa decisión. El problema que tenemos es que nuestro legislador responde a cuestiones coyunturales, y estos son también problemas de inseguridad jurídica. Cuando hay un cambio en la política criminal del Estado tan visible, donde ayer se aplicaba un criterio y hoy se aplica otro, bueno, evidentemente el metamensaje que emerge de eso es, bueno, violentemos la ley porque en algún momento va a haber un cambio político que me va a favorecer y me va a permitir efectivamente que sea dispensado de algún reproche punitivo. Esto es una discusión ya mucho más de política criminal. Lo cierto es que, coincidiendo con usted, yo entiendo que hay que fijar un criterio que permita anclar el disvalor del resultado a moneda constante, si se me permite la expresión, para evitar este tipo de planteo a futuro, que lo que hacen es sacar de la órbita de la persecución penal conductas que ayer sí, en su momento y con otra valoración de la moneda, tenían una repercusión lesiva importante. Doctor. Sí. Doctor. No, yo quería comentar, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que venían diciendo, en el sentido de decir, más que todo, que la cuestión de la moneda fija en la letra de la ley, en el artículo, termina siendo justamente que el régimen penal tributario en muchos sentidos no termina teniendo, porque nunca se consigue nada, justamente por esto mismo, porque suelen aparecer distintos después condonaciones de pago y demás que extinguen la acción. Y por último, la ley, la 27430, en el articulado, creo que es el 300 y pico, ahí habla y fija lo que es la VT, la unidad de valor tributaria, y aclara que ese índice, esa unidad, se va a utilizar además para lo que es la condición objetiva de punibilidad en el monto, en el delito de evasión, apropiación de recursos de la seguridad social y el delito que fuese en la parte penal tributaria. O sea, precisamente apuntando a eso, a mantener intangible el valor de la moneda. A eso iba. Es decir, es de alguna manera para mantener... De todas maneras, esa norma es una norma extrapenal que complementa la estructura del tipo, pero el tipo tiene un monto. Lo que hubiera sido conveniente, dicen algunos autores de leyes referendas, es consagrar la unidad y fijar la unidad. Porque este tema, a ver, es un tema bastante interesante en materia penal económica, que se analizó con respecto al régimen penal, a otros regímenes penales, creo que fue el caso Ayerza, si mal no recuerdo, en donde, claro, ¿qué pasa cuando, a pesar como vos bien decías, a pesar del monto del cambio cuantitativo, ¿no es cierto?, del monto de la condición objetiva, cualitativamente, si se me entiende en esencia, se mantiene intangible a partir de este reenvío que vos me estabas hablando de la UTE. Es decir, esto es importante también. Yo creo que hay que anclarlo en un parámetro objetivo. Y en ese contexto, me parece a mí, hay que evitar este tipo de planteos a futuro. Por otra parte, yo les decía que al segundo párrafo ya le da la condición ya le da, vale el juego de palabras, la calidad de condición objetiva de punibilidad. Con lo cual hace tabla rasa a toda la discusión que existía en la doctrina respecto a si era un elemento del tipo objetivo o no. Lo cual tiene incidencia también a nivel de lo que vamos a hablar ahora, del aspecto subjetivo de la figura. Esto es una figura dolosa, de dolo directo, en el cual el sujeto debe conocer y querer la realización del tipo objetivo, debe conocer que está realizando una acción positiva o omisiva que consiste en detraer en el Estado recursos
por un monto superior a 1.500.000 pesos. Ahora, si yo lo considero a ese monto como un elemento del tipo, el error, ¿no es cierto?, puede, cuando es invencible, y cuando es vencible también porque no tiene la vertiente culposa, puede excluir la imputación del ámbito de la tipicidad. Ahora, si consideramos que es una condición objetiva de punibilidad, el error sobre la misma es absolutamente irrelevante a nivel del análisis de la tipicidad. Lo cierto es que para que ustedes se lleven un primer elemento de consideración, es un delito de dolo, es un delito que requiere un dolo directo, no tiene un componente anímico complementario, no se requiere un ánimo de lucro, ni nada por el estilo. Algunos dicen, en la época que se era considerado como un elemento del tipo objetivo, que podía aceptarse un dolo eventual en referencia al monto. Eso ya no es relevante, porque el monto no forma parte de la tipicidad conforme expresamente lo ha considerado el legislador. ¿Cuándo se consuma este delito? Bueno, cuando la obligación se hace exigible y se la deja de cancelar. Esto también es un tema importante, porque a partir de que opera la exigibilidad de la conducta, comienza a computar el término para la prescripción a los fines del ejercicio de la acción penal, debiendo analizar de qué tributo estamos hablando, cuándo opera el vencimiento y cuándo es el último periodo fiscal, en el caso del IVA, que es un periodo fiscal de 12 periodos fiscales, a partir de la última, dice la mayor parte de los autores, a partir del último periodo fiscal se comienza a contar el cómputo de la prescripción, y si hablamos del impuesto a las ganancias, a partir de la presentación de la declaración jurada y el plazo de cancelación que establece la norma de aplicación, también se comienza a computar el tiempo de la prescripción para el ejercicio de la acción penal. Es un delito de resultado, es un delito de resultado lesivo, que admitiría, por supuesto, admitiría la tentativa. Esta figura básica que recién acabamos de explicar tiene sus modalidades agravadas que tienen que ver con el monto del perjuicio fiscal generado, que tienen que ver con el medio comisivo utilizado por el agente y que tienen que ver fundamentalmente con los instrumentos de los cuales se vale para perpetrar la conducta de evasión. Concretamente, el artículo 2 dice evasión agravada, la pena será de 3 y 6 meses a 9 años de prisión. Una pequeña disquisición respecto del monto mínimo. ¿Qué me está diciendo el legislador cuando me dice que la pena mínima es de 3 y 6 meses? Desde el punto, ¿admitiría esta conducta la condena condicional? Evidentemente que no, lo cual, cuando hay evasión agravada, no es posible la condena condicional. De manera tal de que este es un primer criterio, que también proyecta, y esa fue la intención del legislador, hacia la posibilidad de disponer la soltura anticipada, ¿no es cierto?, del encartado durante la tramitación del proceso penal, ¿no es cierto?, sobre todo teniendo en miras esencialmente el procedimiento del viejo Código Procesal Penal, que establecía pautas objetivas para restringir la procedencia de la prisión preventiva. Al establecer una pena en expectativa menor, no menor a 3, o mejor dicho, como mínimo 3 años y 6 meses, bueno, evidentemente hay un metamensaje del legislador. No procede la condena condicional y no procede la soltura anticipada del imputado cuando sea viable la prisión preventiva conforme a un criterio objetivo que hoy está felizmente dejado de lado. ¿Cuáles son los supuestos que contempla la norma? Fíjense, el monto evadido superare, el primero, la suma de 15 millones de pesos. Bueno, acá esto no genera ningún tipo de discusión. Es decir, cuando estamos hablando de una maniobra de evasión precedida que supera ese importe, claramente hasta 15 millones de pesos estamos dentro del delito de evasión simple. Superior a los 15 millones de pesos, tomamos el delito de evasión agravada. Fíjense, a manera también de disquisición, lo irrazonable del sistema, hasta 15 millones o 14.999.999, estamos en el tipo penal del artículo 1, 15 millones 1 en el tipo penal agravado. Cuando fijamos un límite objetivo de tales características, bueno, se ve claramente la irrazonabilidad de fijar montos para determinar el límite entre una evasión simple y una evasión agravada. ¿Cómo se fija ese monto? Bueno,
La propia ley penal tributaria, la propia ley de procedimiento administrativo, contempla lo que se llama el procedimiento de determinación de oficio, ¿no es cierto? Procedimiento de determinación que nace a partir de la impugnación y observación de las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente, luego de un proceso de inspección fiscal realizado al mismo, ¿no es cierto?, que da lugar a un trámite administrativo que concluye con una determinación respecto del monto supuestamente incumplido y eventualmente evadido por el autor. Eso va de la mano de un procedimiento interno en el cual interviene el órgano fiscal con participación del contribuyente a partir de datos objetivos donde hay producción probatoria y donde se concluye que el monto incumplido, no necesariamente evadido, si también se acredita la evasión, daría lugar a la denuncia penal obligatoria, ¿no es cierto?, alcanzó una cifra superior a los 15 millones de pesos. Entonces, el proceso de determinación de oficio previo, ¿no es cierto?, que se sustancia ante el organismo administrativo y que puede ser lugar a recursos también ante los tribunales correspondientes, es dirimente para fijar, ¿no es cierto?, la condición objetiva de punibilidad que motiva el incremento de la pena. Pero me quiero detener en el segundo inciso del artículo primero. Es un segundo inciso que es bastante interesante desde el punto de vista técnico para abordarlo. Dice, cuando hubiera intervenido personas o personas humanas o jurídicas o entidades interpuestas o se hubiera utilizado estructuras, negocios, patrimonios de afectación, instrumentos fiduciarios y o jurisdicciones de no cooperantes para ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado y el monto evadido supere la suma de 2 millones de pesos. ¿Cuál es el fundamento del agravante acá? El fundamento del agravante es la utilización de sujetos interpuestos. Es lo que se llama la jerga societaria, como hemos visto, el hombre de paja. Que puede ser, ese sujeto interpuesto puede ser una persona jurídica o puede ser que oficie como un sello de goma, es decir, como un ente que no tiene vida ni económica ni jurídica, como explicamos en el día de ayer, es decir, que solamente se haya constituido, ¿no es cierto?, para ocultar el verdadero titular de la relación jurídico-tributaria, el verdadero generador del hecho imponible, el uso de prestanombres, de hombre de paja, de sujetos insolventes, es un recurso muy habitual en el ámbito, ¿no es cierto?, de este tipo de prácticas, y que se hace para que la larga mano del poder punitivo del Estado no alcance a determinados sujetos que se parapetan, que se escudan, que utilizan estos ropajes legales fundamentalmente para evitar ser alcanzado por la perseguibilidad fiscal. Esto es muy habitual, sobre todo en determinadas prácticas comerciales, donde se observa la actuación de personas que no intervienen formalmente, ¿no es cierto?, en ninguna de las empresas que generan los hechos imponibles. Entonces, se utilizan sociedades constituidas en el extranjero, lo que se conoce como sociedades offshore, se utilizan sociedades conformadas en calidad de cuotapartistas o accionistas de meros prestanombres, sin perjuicio de lo cual esas sociedades en el fondo son comandadas, son dirigidas, ¿no es cierto?, por personas que se escudan en ellas. En estos casos corresponde la aplicación del agravante, ¿no es cierto?, el corrimiento del velo y la aplicación del incremento de pena, pero se requiere la concurrencia de dos aspectos. El uso de un sujeto interpuesto, primer aspecto. Segundo aspecto, que el monto evadido supere, ¿no es cierto?, supere los 2 millones de pesos. Es decir, se reduce la condición objetiva de punibilidad, pero se compensa el disvalor de la acción en función de la logística de evasión que la gente impone. Les cuento una anécdota. Hay un personaje bastante emblemático que vemos por los medios de comunicación que protagonizó una escena de pugilato con Mauro Viale. Todos se acordarán de este personaje Samit, tristemente célebre. Bueno, Samit es dueño de gran cantidad de empresas que tienen bajo su activo frigoríficos. Y un caso emblemático, fallado hace largo tiempo por la Cámara Federal de La Plata, el caso FITAP. Hay un voto muy señero del vocal Frondizi, en donde precisamente analiza esta cuestión
y que fue el disparador para la incorporación de este agravante, el uso de personas interpuestas. El frigorífico FITAP era un frigorífico erigido en La Plata, tengo entendido, o en Cañuelas, no recuerdo bien, que, claro, se dedicaba al faenamiento de carne, y cuando uno evaluaba quién eran los directores, los gerentes, ¿no es cierto?, los accionistas de esa compañía, figuraban personas insolventes, personas carentes de recursos, jubilados, ¿eh? Es decir, personas que eran puestas adrede para ocultar al verdadero dueño. ¿Quién era el dueño? El patrón de estancia, el capanga, el que dominaba esa estructura, el que concertaba los contratos, el que celebraba las operaciones, el que fijaba los precios. ¿Quién era? Samí. Entonces, este es un claro ejemplo donde, escudándose en el ropaje formal, ¿no es cierto?, se construye una logística para evitar que el Estado alcance la perseguibilidad fiscal respecto del verdadero beneficiario final de las operaciones económicas que se ven grabadas, y ante el descubrimiento del hecho no se puede alcanzar la persecución respecto a esa persona. Entonces, ¿qué debo verificar en este caso puntual? Un entramado societario, el uso de sujetos interpuestos, ¿no es cierto?, el verdadero dueño social de la conducta y del funcionamiento de los mismos, un hecho imponible, grabado, y que a partir del cual surja una detracción de recursos del Estado superior a los 2 millones de pesos, ¿no es cierto? Y que todo ese entramado tenga un norte, un objetivo, ocultar la identidad del verdadero obligado, en este caso, el sujeto que se escuda detrás de esas construcciones ficticias. ¿Qué pasa con las personas que intervienen en condición de prestanombre? Bueno, la doctrina mayoritaria en este caso sostiene, y esto es prácticamente uniforme, que no es necesario que aquel que presta su colaboración o su nombre para oficiar de sujeto interpuesto tenga que saber la finalidad última del entramado societario del cual participa. Ahora, si lo conoce y tiene una convergencia objetiva y subjetiva, el hombre de paja y el prestanombre, que no es el obligado, sino una herramienta del cual se vale para evadir, será responsable eventualmente como partícipe del hecho, pero no necesariamente hay que conocer de que se interviene en un hecho fiscal de evasión. Basta que se compruebe a nivel de tipicidad objetiva la intervención del sujeto interpuesto como sujeto persona humana o por persona jurídica para que opere la circunstancia. Ahí el tipo objetivo agravado utiliza una expresión que desde mi punto de vista no es feliz técnicamente. ¿Qué es esto del uso de jurisdicciones no cooperantes? El término jurisdicción no cooperante se refiere a aquellos estados o territorios jurídicos que facilitan con una legislación laxa la constitución dentro de su ámbito de sociedades que sirven para actuar en el extranjero y escudar a sus dueños. Lo que yo le expliqué en el día de ayer, lo que ocurrió con Shell Q o eventualmente con las sociedades offshore. ¿Cuáles serían sus jurisdicciones no cooperantes? Aquellas jurisdicciones que no tienen acuerdo de colaboración o de asistencia judicial recíproca con el Estado argentino. Eso hay que analizarlo en el caso concreto. Pero la consideración de jurisdicción no cooperante uno no la puede evaluar simplemente por la inexistencia de pacto de colaboración y de asistencia jurisdiccional. Porque puede ocurrir que con un Estado uno solicite auxilio y el Estado responda, a pesar de no tener cooperación. Les pido que apliquen la ley 27767, que es la ley de cooperación penal internacional, que contempla uno de sus principios, que es el principio de amplia y pronta colaboración. El Estado argentino puede solicitar auxilio de una potencia extranjera o de un Estado extranjero y responderle. Entonces, para considerarla como jurisdicción no cooperante tiene que haber un antecedente de negativa a asistencia judicial frente a un pedido previo del Estado argentino en cualquier otra causa, lo cual es un tema a dilucidar en el caso concreto. Se habla también de instrumentos fiduciarios. Jorge, sí, perdón. No, me fui en el tiempo. Sí, no pero no importa, seguro, porque no
no te quería interrumpir, te pido mil Me disculpas, fui, pero me fui, ¿sabes cómo? ¿No? Dale, bueno. no pasa nada. Si les parece, como volvemos a las 12 menos 20, o sea, 11:40, así tenemos un pequeño break, que desconectamos un poquito y volvemos para Perdóname, escuchar. Sabri, me perdí y me fui. Nadie me dijo nada, se ve que evidentemente me estaban escuchando. No, yo no te quería interrumpir, pero bueno, para que no se extienda y podamos hacer un pequeño corte, porque la exposición a las pantallas, si no, es muy, cansa No, mucho. tenés mucha razón, tenés mucha razón. Yo me engancho, viste, y le doy. No hay problema. Bueno, Nos vemos. gracias. Gracias. Dale, a vos.